Hola, yo soy Uzi Banana, un amante de los juegos extraños. Este video será un poco diferente a los anteriores, debido a que es un video un poco más relajado, por decirlo de alguna manera, ya que no les hablaré de un tema muy profundo, pero sí que los dejará pensando, así que comencemos. En el mundo de los videojuegos existen títulos tan diferentes como perfiles de jugadores. Los que conocen este canal saben que me enfoco en hablar en juegos un tanto extraños, surreales, poco conocidos o renegados de alguna manera. Me gustan además esos juegos que no tienen un gran espacio dentro de la industria o que simplemente son menos conocidos, porque además de ser realmente muy interesantes, muchas veces ocultan sus secretos a un jugador casual, y estos tienen lecturas complicadas o difíciles de creer. Pero el día de hoy les vengo a hablar de un juego que realmente no sé siquiera si se le puede llamar así, pues su argumento, además de repugnante y oscuro, es simplemente difícil de creer, ¿o no? A lo largo del tiempo que he estado dentro de la comunidad, he visto muchos títulos extraños, pero este sí que es diferente. Si son menores de edad, de entrada les recomiendo no ver este video, por favor, y si están comiendo, les recomiendo parar de hacerlo. Brown Mouth, cuya traducción es boca marrón, es un juego con el que di por casualidad un día. Yo me encontraba navegando en internet buscando justamente un nuevo tema para un nuevo video. Fue así que encontré esta imagen tan particular. Un iceberg, más concretamente, un iceberg de juegos hechos con RPG Maker. Me pareció genial, ya que tenía muchos juegos de los cuales podía hablar y muchos otros que ya conocía, pero justo como si de una creepypasta se tratara, lo que más llamó mi atención fue el último punto del iceberg, ya que solo tenía el juego Brown Mouth. Inmediatamente me puse a buscar información acerca de este título, ya que al ser el último punto del iceberg, inmediatamente piensas en algo oscuro y muy interesante, pero no encontré pista alguna de este. Leí entonces los comentarios de la publicación donde el iceberg había sido subido, en Reddit, y he ahí que entendí el por qué estaba en el último puesto. Lo que escuché es que es un juego que muy pocas personas jugaron, especialmente en la comunidad de creadores de RPG, ya que era un juego hecho para personas a las que les gusta comer excremento. Esto ciertamente me pareció inusual, pero después de todo es algo que esperarías que exista en alguna parte, pues igual de extraños pueden llegar a ser juegos como Mogeko Castle o incluso Fear and Hunger, pero bueno, seguí leyendo el comentario al respecto. Aparentemente el sitio web que lo tenía se perdió, pero la historia es aparentemente sobre un tipo ruso, con un monólogo sobre cuánto le gusta comer su propia caca, y después de recogerla hace una cena con sus amigos. Tienes que preparar las recetas con mucha popó, pero lo suficientemente buenas como para que tus amigos no detecten la caca al comer. Mientras más caca, más puntos, pero más arriesgado es que tus amigos descubran que disfrutas comer de tu propio excremento. También puedes comprar laxantes en los días previos a la cena, para obtener más y aprender recetas para disfrazar la máxima caca posible, y preparar una cena que probablemente nunca olvidarán. Esta sinopsis, así como repugnante, es también muy extraña. El usuario de Reddit comenta que el protagonista es aparentemente ruso y que básicamente el juego está perdido. Esto desató bastante mi curiosidad por tal título. Quería comprobar si era real o no, así que me puse a leer más comentarios, y fue entonces que justo más abajo de ese comentario, sin darme cuenta, había mucha más información de Brown Mouth. Otro usuario incluía un link a una página realmente muy sencilla, hecha sin mucho esfuerzo, que es la que estás viendo en pantalla. Este, como puedes ver, incluye el título Brown Mouth en grande de color café y una sinopsis mucho más detallada del juego, la cual es realmente muy censurable, pero que detalla básicamente el juego. Les pondré un fragmento de esta narración, omitiendo muchísimas palabras fuertes. En Brown Mouth juegas como un hombre trastornado que está desfigurado, llamado Mike Nasty. En el juego debes robar y beber toneladas de leche,
que llenarán la barra marrón en la pantalla. Cuando se llenen, tendremos diarrea severa. También puedes eliminar a cualquiera con quien entres en contacto y comerlos. Su principal objetivo parece ser robar personas y atarlas en casa. También es posible vender a las personas y sus partes del cuerpo por dinero, que se puede gastar en explosivos que Mike puede utilizar para causar asesinatos en masa. También tiene una cabra mascota que puedes ordenar para comer gente. Los trajes se pueden comprar para la cabra, incluyendo un atuendo de criada, un traje de Gimp, un atuendo gótico y otros. Debes hacer que las personas orinen. La orina debe ser recogida en frascos. Una vez se llenan alrededor de 50 frascos, Mike puede llenar su misión final, invadiendo la estación de policía. Después de luchar contra todos los oficiales en donde se usan los frascos de orina, que se pueden arrojar, puedes derribar al jefe de policía, en donde debes completar un evento animado de tiempo rápido de 5 minutos de duración, en el que debes defecar dentro de su boca. La página completa se las dejaré en la descripción, ya que mucho de este texto lo he omitido, ya que me bajarían de inmediato el video, pero continuando con esto, además de esta tétrica sinopsis se incluyen 2 imágenes que son las siguientes. Como podemos ver, estas 2 imágenes corresponderían al protagonista del juego y a la cabra que se menciona. Este sitio de Wix es aún más extraño, pues detalla aún con más detalle la sinopsis del juego, pero a su vez también cambia curiosamente todo el concepto del juego, que el usuario de Reddit detallaba anteriormente sobre él. Y navegando un poco más abajo de ese primer comentario en Reddit, encontraría otro comentario de otro usuario que básicamente explica que la página anterior donde encontramos esta otra sinopsis carece de sustento real. Hice un poco de excavación, el enlace que proporcionó se realizó con Wix, un creador de sitios web. Usé la Wayback Machine en el sitio y vi que la primera captura del sitio se remonta al 7 de noviembre de 2022, un año después de que Brownmouth hubiera aparecido en este iceberg. Especulativamente podemos decir que quien hizo este sitio web solo quería colgarse del tema. Es así que este usuario básicamente deja sin credibilidad aquella página anterior y por lo tanto la sinopsis del juego, y finalmente encontraría el comentario que cerraría esta pequeña incógnita, de hecho posteado por el mismo autor de la imagen del iceberg. Ok, actualización de Brownmouth. He sido contactado por su creador, KG88. No es un juego completo, no es realmente jugable y solo existe en una forma muy básica no jugable. La historia es mucho más interesante que la experiencia real, solo comenzaron a trabajar en ello y decidieron que está mejor sin terminar un juego como ese. Si KG88 me envía más archivos alfa, los compartiré. Más adelante, el autor del comentario adjunta un enlace a la página de archive.org. Al abrir el enlace, pensé que quizá encontraría alguna evidencia del supuesto y perturbador juego. Sin embargo, lo que encontré fue algo bastante inesperado. Resulta que la página archivada en archive.org muestra exactamente las mismas fotos que ya se habían publicado en el sitio de Wix y en la imagen original del iceberg. Esto confirmó que Brownmouth no es más que una creación ficticia. Al final, esto me hizo darme cuenta de que aquel juego probablemente no existe, o al menos no en la forma en la que se ha presentado hasta ahora. La falta de evidencia sólida y la confirmación de que las imágenes y la información provienen de fuentes cuestionables sugieren que el juego es una pieza de ficción creada para provocar y confundir. Para terminar y aclarar por qué digo que no existe, es porque realmente, si un juego como Brownmouth existiera hoy en día, al menos habría un leve rastro de él en internet, al menos habría alguna pequeña referencia como un archivo o una imagen, publicada por alguien más que no fuera el autor de la imagen original del iceberg. A decir verdad, lo más lógico es pensar que quien creó la imagen del iceberg buscaba un poco de atención. Es aquí donde quizá debemos reflexionar sobre el tema. Quizá Brownmouth no exista aún, pero así como muchos juegos extraños llegan a salir a la luz, no es descabellado pensar que un día podría ser real, o al menos existir en rincones más profundos de internet. Además, también es válido detenernos a pensar qué tipo de contenido se está narrando en esta especie de creepypasta. Al ser tan específico, tal vez nos deje con la duda de si realmente ha existido algo similar en desarrollo, o si el mismo creador del iceberg intentó publicitar su juego en desarrollo de alguna manera.
Sea como sea, es importante destacar el primer comentario del usuario en Reddit, que ofrecía una sinopsis diferente y podría dejarnos con esa pequeña duda sobre si Brown Mouth es un juego real o no. Así que, en resumen, aunque no haya evidencia sólida de que Brown Mouth sea real, la combinación de detalles específicos y los diferentes comentarios en línea nos pueden dejar con la duda. Ya para terminar, me gustaría preguntarte qué piensas tú. ¿Es Brown Mouth solo una leyenda urbana o podría haber algo de verdad detrás de esta asquerosa historia? Déjamelo saber en los comentarios. Eso sería todo por hoy, amigos. Yo soy Uzi Banana y nos veremos en otro video. Hasta luego, bye.